Dicen que algunas casas del pantano no están hechas solo de madera, sino también de cosas que las habitan desde antes de que existieran. Y cuando un niño comienza a desaparecer a medianoche, sin dejar huellas, solo existe una pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Qué es lo que lo llama desde debajo de la casa? Si te gustan historias oscuras basadas en misterios reales y secretos enterrados, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que vas a escuchar no te dejará dormir igual esta. Nochan en 1893, en el húmedo y enigmático Bay Bagneer de New Orleans, donde las casas se levantaban sobre pilotes para no hundirse en la respiración lenta del pantano. Vivían Clara y su hijo Gabriel, un niño de 10 años cuya curiosidad natural contrastaba con el silencio espeso que rodeaba su hogar, como una segunda piel. La casa, una estructura de madera vieja, con paredes que crujían incluso sin viento, tenía la particularidad de estar construida justo encima de un corredor estrecho y sombrío donde corría un hilo perpetuo de agua turbia proveniente del pantano, un espacio al que los vecinos llamaban simplemente el bajo de la casa, un sitio que todos evitaban mirar por más de unos segundos, como si temieran ver algo que no debía nombrarse. Clara, que había enviudado joven, trabajaba largas horas lavando la ropa de los marineros que llegaban por el Mississippi, pero al caer la tarde su fortaleza se desmoronaba, y cada gesto revelaba un miedo que nunca explicaba. Anne cerraba las ventanas antes de que el sol terminara de ocultarse, apagaba la lámpara del umbral como si temiera atraer miradas, y siempre, sin excepción, evitaba que Gabriel caminara descalzo por el piso, pues aseguraba que la madera transmite lo que no queremos escuchar, una frase que el niño nunca entendió del todo, pero cuya seriedad le impedía discutir. Sin embargo, lo que más perturbaba a Gabriel era lo que ocurría cada noche a medianoche. Exacta, no antes ni después, Anne despertaba abruptamente. Sueños, sin razón aparente, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, mientras el aire de la habitación parecía volverse más denso, más húmedo, más cargado de una presencia que no se podía ver pero sí sentir. Y entonces, desde las tablas del suelo, esas mismas que su madre revisaba cada tarde, como si esperara encontrar una grieta nueva, escuchaba un sonido casi imperceptible en 3 golpecitos secos, espaciados, profundos, como si alguien tocara desde abajo con los nudillos, no con fuerza, sino con paciencia. Gabriel se quedaba inmóvil, conteniendo la respiración, porque desde que cumplió 8 años, había comenzado a escuchar. Después de esos 3 golpes, un murmullo extraño, un susurro que parecía formarse dentro del agua estancada bajo la casa, y que atravesaba la madera, como una vibración tenue. Una voz que no sonaba humana pero tampoco animal, un sonido que no ordenaba ni amenazaba, solo pronunciaba algo que él no lograba descifrar, algo que se parecía mucho a su nombre. Cuando trataba de contarlo, Clara cambiaba de tema, se ponía rígida, con los ojos llenos de una angustia que nunca le había visto, cuando hablaba de la pobreza, del trabajo, o incluso de la pérdida de su esposo, y esa reacción le enseñó a guardar silencio, a observar sin hablar, a escuchar sin preguntar. Pero aquella noche, una noche en la que el Mississippi olía más pesado de lo habitual, y la niebla cubría la calle, como una sábana espesa, Gabriel sintió que algo diferente lo llamaba desde el vacío bajo la casa, un llamado más claro que de costumbre, un susurro que parecía arrastrarse por la madera como un dedo mojado dibujando círculos. Y aunque él sabía que debía quedarse quieto, que su madre despertaría si se movía, también sintió algo nuevo, la impresión casi física, de que lo que estaba abajo conocía sus hábitos, sus despertares, su nombre, y que llevaba tiempo esperando que él lo escuchara con atención suficiente para responder. Aquella madrugada, mientras la neblina seguía aferrada a las calles como si no quisiera retirarse con el amanecer, Clara despertó sobresaltada por un silencio extraño, un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de su propia respiración. Tardó unos segundos en entender que la había inquietado, hasta que notó que la leve vibración que solía recorrer el piso después de la medianoche, ese murmullo distante del agua bajo la casa, que para ella era una advertencia, estaba ausente, como si todo lo que vivía allí abajo hubiese decidido contenerse, esperar, observar. Se incorporó lentamente, sintiendo el crujido viejo de la cama, y dirigió una mirada automática hacia la puerta del cuarto de Gabriel, que permanecía entornada, igual que siempre, pues ella insistía en dejarla así para que el aire circule, aunque en realidad lo hacía para escuchar mejor si algo o alguien entraba o salía de la habitación del niño. Al cruzar el umbral, Clara sintió un escalofrío inmediato. La cama estaba vacía, impecablemente ordenada, como si nadie hubiera dormido allí,
y sin embargo ella misma había arropado a Gabriel horas antes. Lo primero que hizo fue llamar su nombre en un susurro tembloroso, luego un poco más alto, sin obtener respuesta. Y al acercarse a la ventana para ver si quizá el niño había tenido una pesadilla y buscado aire fresco, notó que la cortina estaba húmeda y empapada por dentro. No por la lluvia exterior, pues no había llovido, sino por el vapor tibio que ascendía desde el hueco bajo la casa. Un vapor que esa noche parecía más espeso, más activo, casi vivo. Clara buscó frenéticamente alguna señal, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo aún más inquietante. La puerta del cuarto estaba cerrada por dentro, con el pestillo colocado, lo que hacía imposible que Gabriel hubiese salido por allí sin que ella lo escuchara. Su mente luchó entre la lógica y el terror, hasta que un detalle heló su sangre por completo, una pequeña marca de barro oscuro en el borde de una tabla del piso, justo al lado de la cama, una huella redonda y húmeda, como la que dejaría un pie descalzo al pisar un charco. Clara se incluyó, examinándola sin tocarla, y vio que no era barro seco de la calle, sino lodo fresco del pantano, el mismo olor denso y agrio que subía cada vez que la corriente bajo la casa se agitaba, y como si la casa quisiera responder antes que ella pudiera pensar. Un golpe sordo resonó desde la sala, seguido por un chorro de agua que goteó entre las tablas cercanas a la trampilla, revelando que algo, o alguien, había entrado o salido por allí hace muy poco. Clara sintió que todo su cuerpo temblaba cuando un sonido suave, apenas un suspiro, surgió detrás de ella, y al girarse vio a Gabriel de pie en el umbral, completamente empapado, con los pies cubiertos de barro oscuro, los cabellos pegados a la frente y los ojos abiertos de par en par, pero con una expresión extraña, vacía, como si aún no estuviera del todo despierto. Él la miró como si no la reconociera de inmediato, cuando Clara corrió a abrazarlo y le preguntó dónde había estado. Él tardó largos segundos en reaccionar, hasta que sus labios formaron una frase corta, frágil, casi inaudible: solo escuché pasos. Al oír esas palabras, Clara sintió que las piernas le fallaban, no porque Gabriel hubiese salido sin que ella lo oyera, sino porque él no parecía recordar cómo había llegado allí, ni porque estaba mojado, ni porque el pantano, ese pantano que nunca subía tanto, lo había bañado como si hubiese emergido directamente de sus aguas. Y mientras lo sostenía en brazos, intentando calentarlo, Clara supo que lo ocurrido esa noche no era un episodio aislado, sino apenas el comienzo de algo que la casa llevaba años esperando repetir. Durante los días siguientes, la desaparición nocturna de Gabriel se convirtió en una sombra que seguía a Clara incluso cuando el sol brillaba sobre los canales. Pues, aunque el niño parecía haber vuelto a la normalidad, algo en su mirada había cambiado. Ahora se detenía a escuchar cosas que nadie más oía. Inclinaba la cabeza hacia el suelo, como si alguien murmurara bajo las tablas, y a veces sonreía con una inquietante familiaridad hacia un punto vacío de la pared, como si hubiese reconocido una presencia que siempre había estado allí. Clara, incapaz de fingir calma, decidió hablar con los vecinos más antiguos del barrio Beignier, aquellos que habían vivido allí desde antes de las grandes inundaciones y que conocían cada grieta, cada secreto y cada tragedia de la zona. Así que, una tarde en la que Gabriel dormía con una quietud demasiado profunda, ella caminó hasta la casa de la señora Maribel, una anciana que pasaba sus días sentada en el porche, tejiendo y observando el pantano con la paciencia de quien escuchaba historias contadas por el viento. Al verla acercarse, la anciana dejó de tejer y clavó sus ojos pálidos en los de Clara, como si ya supiera a qué venía, y antes siquiera de ser saludada, dijo con voz rasposa: «Tu hijo ya escuchó lo que vive abajo, ¿verdad?». La pregunta, formulada con una certeza que estremeció a Clara, la dejó sin palabras, y cuando por fin logró hablar, su voz sonó más débil de lo habitual, al admitir que Gabriel había desaparecido una madrugada y regresado sin explicación. La anciana suspiró, bajó la mirada hacia el agua que corría bajo su propio porche, y murmuró: «No eres la primera, y temo que no serás la última». Mientras el sol descendía detrás de los cipreses cubiertos de musgo, Maribel relató que, años atrás, en la misma casa donde ahora vivían Clara y Gabriel, habitó una familia cuyo hijo, de nombre Lucien, desaparecía también a medianoche sin dejar rastro, pero siempre regresaba empapado, con los pies cubiertos del mismo lodo oscuro que Gabriel traía ahora. Y aunque los padres nunca hablaron abiertamente de ello, la gente del lugar sabía que algo en el subsuelo de esa casa reclamaba a los niños, como si necesitara su atención, su presencia. Algo. Clara escuchaba temblando, pero lo que la anciana dijo después hizo que la sangre le corriera helada por las venas. Dicen que el pantano no está vacío, que hay cosas allá abajo que aprenden,
en que imitan, que llaman por el nombre que escuchan antes de la medianoche, y cuando un niño les responde una vez, vuelven a buscarlo siempre. Clara Cuisoniger quiso decir que todo eran supersticiones, pero al recordar la voz húmeda y arrastrada que Gabriel juraba escuchar, el argumento perdió fuerza, y el miedo se concretó cuando Maribel añadió en una noche, Lucien dejó de regresar. Nunca lo encontraron, y sus padres se marcharon antes del amanecer, como si huyeran de algo que no querían enfrentar. Al regresar a casa, Clara encontró a Gabriel sentado en el suelo, descalzo, mirando las tablas con una concentración que resultaba perturbadora, como si escuchara una historia contada bajo el piso. Y cuando ella le preguntó qué hacía, él levantó la vista lentamente y respondió con una sonrisa que no era del todo suya diciendo, «¿Qué me recuerda?» Y a 6 palabras, pronunciadas con una serenidad imposible en un niño que había desaparecido días antes, confirmaron a Clara que aquello que vivía bajo la casa no solo conocía a Gabriel, sino que había estado esperando por él desde antes que supiera hablar. Las noches siguientes se volvieron un ritual silencioso, en el que Clara hacía todo lo posible por mantener la casa despierta, encendiendo lámparas que nunca había usado, colocando sillas contra la puerta de la trampilla, y rezando en voz tan baja que parecía una súplica dirigida no a Dios, sino a algo que se movía entre las sombras del pantano. Aún así, cada amanecer revelaba que nada de lo que hacía impedía que algo subiera por debajo de la casa, porque siempre encontraba señales nuevas, discretas pero inquietantes, de que Gabriel seguía respondiendo a un llamado que ella no podía escuchar. Primero fue una línea fina de barro oscuro en el borde de su cama, casi imperceptible, luego un par de gotas que parecían haber caído desde un cuerpo que escurría agua turbia, y después, algo aún más perturbador, un rastro completo que comenzaba en la esquina del cuarto y se perdía entre 2 tablas del piso, como si un pie pequeño, húmedo y silencioso hubiese caminado por la habitación mientras todos dormían. Lo peor era que el rastro no coincidía con las huellas de Gabriel, pues estas eran más pequeñas, más antiguas, y parecían tener un peso diferente, como si pertenecieran a un niño que había estado caminando bajo la casa por mucho más tiempo del que cualquier ser vivo podría resistir. Una madrugada, Clara despertó sobresaltada por un sonido leve, un crujido suave que recorrió la madera bajo su cama, y al tomar la lámpara con manos temblorosas y dirigirse al cuarto de Gabriel, lo encontró profundamente dormido, con la respiración tranquila y el rostro relajado, pero su mano derecha estaba estirada hacia el borde del colchón, como si horas antes hubiese estado tocando el suelo o siguiendo con los dedos algo que pasaba debajo. Clara sintió un nudo en el estómago al observar que el rastro de lodo, esa vez, no terminaba en la cama, sino en el armario. Se acercó lentamente, cada paso acompañado del crujir de la madera que parecía protestar. Y al abrir la puerta del armario, el olor a pantano la golpeó con una fuerza inesperada, húmedo, agrio, idéntico al del agua estancada bajo la casa. Dentro no había nada visible, solo oscuridad, pero la esquina inferior estaba cubierta por una fina capa de barro, fresco, como si algo se hubiera arrastrado o escondido allí momentos antes. Clara retrocedió, cerró la puerta con violencia y abrazó a Gabriel, sintiendo que el niño, aunque dormido, murmuraba algo entre dientes. Palabras incomprensibles, repetidas como un mantra que no debía existir en boca de un niño. Al amanecer, Gabriel despertó con los pies mojados, aunque su cama estaba seca, y cuando su madre, ya sin fuerzas para disimular, le preguntó si recordaba haber caminado durante la noche, él la miró con una expresión tan calmada que resultaba perturbadora, y dijo simplemente, «No caminé yo. Caminé porque me tomó de la mano». Esas palabras hicieron que Clara sintiera que el mundo se estrechaba a su alrededor, que la casa respiraba más fuerte de lo habitual, y que aquello que vivía bajo los pilotes había dejado de ser una presencia distante para convertirse en algo que ya caminaba entre ellos, dejando rastros que por la mañana parecían inocentes, pero que solo anunciaban que Gabriel ya no dormía acompañado de sus propios sueños. La segunda desaparición no ocurrió como la primera. Con un silencio extraño, un rastro discreto de humedad, ocurrió con una claridad tan brutal que dejó a Clara paralizada durante horas, incapaz de comprender cómo su hijo podía desvanecerse sin que la casa misma lo delatara. Esa noche, Clara decidió dormir sentada en una silla junto a la cama de Gabriel, aferrada a la lámpara de queroseno, como si la luz pudiera protegerlo de aquello que respiraba abajo. Los pilotes, y aunque sus ojos luchaban contra el cansancio, se obligó a permanecer despierta mientras el niño se retorcía suavemente entre sueños, murmurando frases cortas, palabras incompletas, como si conversara con alguien que no estaba allí. Cerca de la medianoche,
la lámpara tembló con una corriente de aire que no venía de ninguna ventana, porque todas estaban cerradas, y en ese temblor Clara escuchó el primer signen, el mismo golpeteo suave, medido, que provenía del suelo, 3 golpes, lentos que parecían sonar directamente bajo los pies de Gabriel. Clara se incorporó, tomó al niño de la mano y lo llamó con un tono urgente, pero él no abrió los ojos, ni movió los labios, ni respondió a su voz. En cambio, se sentó lentamente en la cama, con movimientos demasiado fluidos para un cuerpo dormido, y giró el rostro hacia el suelo, como si algo lo estuviera llamando desde el espacio oscuro que se extendía bajo la casa. Clara lo sostuvo por los hombros, intentando despertarlo, y sintió que el cuerpo del niño estaba helado, empapado en un sudor frío que no combinaba con la temperatura de la habitación. Gabriel finalmente abrió los ojos, pero no parecía mirarla a ella, ni al cuarto, ni a nada de lo que existía en ese plano, sino a un punto invisible más allá de la pared, como si contemplara un horizonte secreto. Entonces, sin previo aviso, el niño deslizó las piernas fuera de la cama y se puso de pie con un equilibrio antinatural, como si no sintiera su propio peso, y, antes de que Clara pudiera detenerlo, Gabriel caminó hacia la trampilla del piso, la misma que ella había asegurado con 2 cerrojos, una silla pesada y una cuerda enrollada. Pero lo que ocurrió después fue tan imposible que dejó a Clara sin aliento. La trampilla no se abrió sola, ni vibró, ni produjo el sonido de un cerrojo cediendo. Simplemente se encontró abierta de un parpadeo al siguiente, como si los objetos que la bloqueaban hubieran sido desplazados por una fuerza silenciosa, sin esfuerzo, sin ruido, como si la realidad hubiera cedido un espacio para permitir el paso del niño. Gabriel descendió sin vacilar, sin mirar atrás, y cuando Clara trató de seguirlo, de sujetarlo, de evitar que pusiera un pie en ese abismo húmedo, sintió que una especie de niebla densa subía desde el hueco, envolviendo sus piernas y paralizando sus músculos, como si el pantano mismo se negara a dejarla avanzar. Solo pudo ver cómo el niño desaparecía entre las sombras, su figura reduciéndose hasta perderse bajo la casa, sin emitir un solo sonido, sin dejar una sola huella. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida en Clara. Se quedó sentada en el borde de la trampilla abierta, temblando, incapaz de bajar y sin fuerzas para subir, escuchando el goteo espeso del agua y el eco de algo que se movía lentamente entre la corriente. Y cuando al fin, cerca del amanecer, Gabriel regresó, lo hizo arrastrándose como si hubiese recorrido una distancia inmensa, con los ojos desorbitados y la piel cubierta por un barro más oscuro que el de costumbre, un barro que desprendía un olor metálico, casi vivo. Cayó en los brazos de su madre y, tras un largo silencio, dijo en un hilo de voz que parecía venir de otra boca que no era la suya: quería que lo viera, quería asegurarse de que lo reconociera esta vez. Clara lo abrazó, sintiendo que el niño temblaba como si acabara de despertar de un sueño demasiado hondo. Pero dentro de sí, comprendió algo que habría preferido ignorar: lo que vivía bajo la casa. Ya no solo llamaba a Gabriel, ahora lo guiaba, lo enseñaba, lo moldeaba para algo que ella no sabía nombrar. Clara pasó todo el día siguiente con la sensación de que las paredes respiraban, como si la casa entera estuviera viva, y consciente de que ella finalmente había comprendido que algo más antiguo que su propia familia habitaba bajo los pilotes. Cada crujido del suelo, cada corriente de aire, cada vibración leve que ascendía desde el pantano, le recordaba que Gabriel ya no era el único que escuchaba lo que se movía allí abajo. Y cuando el sol comenzó a hundirse tras los cipreses cubiertos de musgo, la madre comprendió que no podía esperar más, que necesitaba ver por sí misma qué clase de presencia reclamaba a su hijo. Así, con el corazón golpeando contra sus costillas y una lámpara de queroseno temblándole en la mano, se arrodilló frente a la trampilla, retiró los cerrojos y descendió lentamente al espacio húmedo y oscuro que siempre había evitado mirar. Allí abajo era denso, pesado, mezclado con el olor agrio del agua estancada, y el sonido del goteo constante formaba un eco inquietante que parecía repetirse con un ritmo casi respiratorio. Las vigas de madera que sostenían la casa estaban cubiertas de barro seco y moho, y el suelo no era más que una mezcla pantanosa donde cada paso hundía a Clara varios centímetros, obligándola a avanzar con dificultad. Pero lo que la hizo detenerse no fue la oscuridad ni el olor, sino las huellas amargas, pequeñas, inconfundiblemente infantiles, que se extendían bajo la casa en diferentes direcciones, algunas recientes, otras cubiertas de una fina capa de barro antiguo, como si niños hubieran caminado allí durante años sin que nadie lo supiera. Se inclinó con la lámpara, iluminando una zona en la que el agua parecía más oscura, más espesa, y allí vio algo que la heló por completo: un pequeño barco de juguete de madera, cubierto de lodo,
con el nombre Lucien grabado torpemente en uno de los cosas. El juguete pertenecía al niño desaparecido, años atrás, el mismo que, según la señora Maribel, había sido reclamado por lo que vivía bajo la casa. Clara retrocedió, sintiendo que el pánico le cerraba la garganta, pero la lámpara iluminó entonces algo aún más perturbador, a una línea de objetos semienterrados en el barro, cuidadosamente colocados como si alguien, o algo, los hubiese ido recolectando a lo largo del tiempo. Había una muñeca rota sin un ojo, una peonza de metal oxidado, una cajita de música de la que solo quedaba el mecanismo interno y, junto a ellos, una serie de pequeñas piedras lisas, alineadas, como si formaran un camino ritual. Todo parecía dispuesto con intención, como si la criatura que habitaba allí abajo guardara recuerdos de cada niño que había traído. Clara sintió la necesidad urgente de huir, pero el sonido de agua moviéndose la obligó a girarse en pequeñas ondas. Se expandían desde el centro del espacio, aunque no había nada visible que las provocara. Y, en ese movimiento Clara sintió que no estaba sola, que algo en esa oscuridad silenciosa la observaba desde la superficie turbia. Su respiración se volvió más rápida, y fue entonces cuando, con una valentía más instintiva que consciente, decidió acercar la lámpara al borde del agua, buscando ver lo que Gabriel había visto durante su desaparición. La luz temblorosa iluminó apenas unos centímetros bajo la superficie, revelando formas que se movían con lentitud, como si fueran dedos, o ramas, o algo intermedio, demasiado alargado para ser humano, y demasiado firme para pertenecer a un animal del pantano. De pronto, una de esas formas se deslizó hacia el borde, acercándose con un movimiento deliberado, inteligente, y Clara retrocedió instintivamente, tropezando con el barro. En ese momento la lámpara iluminó algo más. Sobre una de las vigas superiores, claramente visible, había marcas recientes de uñas pequeñas, como si Gabriel, o alguien de su tamaño, se hubiera sujetado allí para no ser Airstrike. Y junto a esas marcas, escritas torpemente con un dedo cubierto de barro, Clara pudo distinguir una palabra incompleta: a mí, como si el niño hubiese intentado advertirla antes de que algo lo reclamara de nuevo. Presa del horror, Clara dejó caer el barco de juguete que había tomado sin darse cuenta y corrió hacia la trampilla, temblando, sintiendo algo frío rozar la parte inferior de su falda, como un saludo húmedo desde la oscuridad, como si la presencia bajo la casa la reconociera por primera vez y quisiera hacerle saber que ella, igual que Gabriel, había sido notada. Clara no logró dormir después de su descenso al subsuelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el barco de juguete de Lucien, las huellas pequeñas impresas en el barro y aquella palabra incompleta escrita con desesperación en la viga. Como si a niño, o algo que imitaba a un niño, hubiese intentado comunicarse con ella. Pasó la noche entera sentada junto a la cama de Gabriel, observando su respiración irregular, escuchando cómo murmuraba palabras que no había pronunciado jamás cuando estaba despierto. Palabras que parecían fluir desde una memoria que no le pertenecía, como si una voz ajena se alojara en sus sueños. Con el amanecer, Clara tomó una decisión que había evitado durante años: a buscar al antiguo dueño de la casa, pues si alguien conocía la historia completa, era él. El hombre vivía ahora a orillas del río, en una cabaña inclinada por la humedad, casi tragada por la vegetación, y, todos en el barrio, lo recordaban como alguien marcado por un dolor que el tiempo no había logrado borrar. Cuando Clara llamó a su puerta, la madera resonó con un eco apagado, y al abrirse, un anciano de mirada hundida la observó con un reconocimiento inmediato, como si hubiera estado esperando ese día desde hacía mucho. No hizo falta que Clara explicara gran cosa, solo bastó mencionar el nombre de la calle, y la voz del anciano se quebró como una rama seca. Así que ha comenzado otra vez. Invitó a Clara a entrar, pero su casa no ofrecía la calidez de un hogar. Era un lugar detenido en el tiempo, lleno de objetos empolvados, fotografías antiguas y cuadernos húmedos, de los que sobresalían recortes que parecían llevar décadas sin tocarse. Allí, con la luz gris del río filtrándose por una ventana rota, el anciano comenzó a hablar, no como quien relata un recuerdo, sino como quien confiesa un pecado. Contó que él también tuvo un hijo pequeño, Lucien, un niño alegre que desaparecía cada medianoche tal como lo hacía Gabriel, volviendo siempre cubierto de barro, con los ojos derrotados y sin recuerdo alguno de sus pasos. Al principio pensaron que era sonambulismo, pero pronto descubrieron que la cama de Lucien amanecía con marcas húmedas que no podían pertenecer a un niño, y que la trampilla, aún cerrada con clavos, aparecía abierta sin ruidos, sin testigos, sin explicación. El anciano relató que una madrugada decidió seguirlo, y al asomarse bajo la casa, vio algo que no había
logrado describir en palabras desde entonces, no era humano, pero sabía imitar lo humano, dijo con un hilo de voz, temblando como si reviviera el momento. Explicó que aquello que vivía bajo los pilotes no era un animal del pantano ni un espíritu, ni algo que pudiera nombrarse con certeza, sino una presencia antigua que habitaba en las aguas estancadas desde antes de que existieran las casas del barrio. Una sombra que se movía con inteligencia, que aprendía, que escuchaba, que tomaba interés, especial en los niños porque ellos escuchaban cosas que los adultos ya no podían oír. Clara sintió la garganta cerrarse cuando el anciano reveló que el pantano no actuaba. Solo en ellos imitan voces, toman recuerdos. Te llaman con la voz que más confías, murmuró. Y Clara comprendió al instante los murmullos nocturnos de Gabriel. Aquellas palabras que ella asumía eran simples sueños, pero que ahora parecían ecos pronunciados por una boca que no debía tener forma humana. Con los ojos llenos de lágrimas, Clara preguntó qué había pasado con Lucien, y el anciano, después de un silencio largo como un luto interminable, respondió: «En una noche dejó de volver. La casa lo quiso para siempre. ¿Y yo? Yo dejé de ser su padre en ese momento». Entonces, tomó la mano de Clara con una fuerza sorprendente para su edad, y le susurró una advertencia que le heló el alma. Se lleva a los niños que lo reconocen, a los que miran demasiado tiempo, a los que escuchan su nombre desde abajo. My auntie's the cute. Clara se marchara. El hombre añadió algo más, su voz, casi quebrándose. El pantano no olvida a quienes toca. Si tu hijo ya lo ha visto, entonces ya no lo está llamando. Lo está esperando en esa noche. El aire, en el barrio Benier, parecía más pesado de lo habitual, como si cada molécula estuviera impregnada del olor a pantano viejo, a agua detenida durante siglos. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa que la luna apenas lograba atravesar, y la casa de Clara, que durante años había sido un refugio humilde, ahora parecía una estructura vigilada desde abajo, sostenida no solo por pilotes de madera, sino por una presencia invisible que aguardaba el momento exacto para reclamar lo que creía suyo. Clara decidió no dormir, sentándose al lado de la cama de Gabriel, mientras el niño respiraba profundamente, sumido en un sueño inquieto, del que murmuraba cosas que parecían más bien respuestas a preguntas hechas por alguien que no estaba en la habitación. Cada vez que él hablaba, Clara sentía la piel erizarse, porque sus palabras no eran propias de un niño, eran pósidas, suaves, casi imitadas, como si Gabriel repitiera frases que había escuchado en un lugar donde ningún ser humano debería escuchar nada. A medida que la medianoche se acercaba, Clara percibió un fenómeno que nunca había experimentado con tanta claridad. El suelo comenzó a enfriarse, como si el pantano ascendiera a través de las tablas, respirando bajo sus pies, y el aire se volvió denso, húmedo, casi acuoso, obligándola a inhalar más fuerte para llenar sus pulmones. La lámpara de queroseno titiló sin viento alguno que pudiera justificarlo, y una vibración leve recorrió la estructura de la casa, como si algo, desde abajo, se preparara para subir. Cuando el reloj marcó exactamente las 12, Gabriel abrió los ojos al mismo tiempo que la llama de la lámpara se inclinó hacia un lado, como empujada por un soplo invisible. El niño no parecía asustado, ni confundido. Parecía atento, alerta, como si hubiese estado esperando ese instante, y lentamente giró la cabeza hacia el piso, donde las tablas comenzaron a emitir un crujido profundo, casi comunicativo. Clara lo tomó de los hombros, intentando mantenerlo en la cama, pero Gabriel, sin forcejear, sin brusquedad, la miró con una calma que no pertenecía a su edad, ni a él mismo, y susurró: no puedo ignorarlo, mamá. Esta noche quiere que lo vea de verdad. Clara sintió el corazón detenerse por un segundo, negó con la cabeza y lo abrazó con desesperación, pero en ese momento la casa entera pareció reaccionar, como si su resistencia hubiese sido interpretada como una provocación. Un golpe seco resonó bajo la cama, tan fuerte que hizo temblar los listones del piso, seguido por un segundo y un tercero, cada uno más profundo, más decidido, como llamadas que exigían una respuesta inmediata. Gabriel se incorporó como si algo lo hubiera jalado desde adentro, y Clara, con la fuerza del pánico, intentó sujetarlo, pero sus manos parecían no retenerlo por completo, como si un tirón invisible lo empujara suavemente hacia el borde de la cama. La trampilla al fondo del cuarto, que ella había asegurado con cadenas y un mueble pesado, comenzó a vibrar, moviéndose milímetro a milímetro, empujada desde abajo, con una presión constante, paciente, inteligente, hasta que los tornillos se dieron uno por uno con un chasquido que resonó en toda la habitación. Clara gritó el nombre de su hijo, pero Gabriel ya estaba de pie, los pies descalzos, clavados en el piso frío, la mirada fija en la oscuridad de la trampilla,
que se abría como una boca esperando, y con una voz que parecía pertenecer tanto al niño como a algo que hablaba a través de él, dijo: «Esta vez no quiere llevarme, quiere mostrarse». La trampilla se abrió por completo, liberando un vapor cálido y oscuro que se extendió por la habitación como un susurro húmedo. Y Clara, temblando, entendió que todo lo que había ocurrido hasta entonces, las huellas, las desapariciones, el barro, los murmullos, no habían sido intentos de tomar a su hijo, sino preparativos para un encuentro que había sido inevitable desde la primera noche en que Gabriel escuchó su nombre desde abajo. Clara no sabía en qué momento dejó de sostener el borde de la cama para lanzarse detrás de Gabriel. Solo recordaba la sensación helada que recorrió su cuerpo cuando el niño, sin miedo alguno, comenzó a descender por la trampilla hacia el espacio húmedo bajo la casa, guiado por una fuerza que no era visible, pero sí palpable, como si cada tabla, cada gota de agua, cada sombra del pantano lo estuviera esperando. Al bajar, la lámpara temblorosa en la mano de Clara apenas conseguía iluminar el espacio, revelando las vigas cubiertas de moho, la superficie oscura del agua y el barro espeso que se extendía bajo los pilotes como una alfombra viva. Gabriel avanzaba con paso firme, los pies descalzos, hundiéndose en el lodo, mientras la expresión de su rostro se volvía cada vez más serena, casi hipnotizada, como si estuviera reconociendo un lugar familiar que nunca había visto con los ojos abiertos. Clara, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, extendió la mano hacia él, pero el niño no respondió. No giró el rostro, no mostró señal alguna de escucharla. Seguía la dirección de un sonido que solo él parecía oír, un murmullo suave que flotaba en el aire saturado de humedad, vibrando entre las vigas, como si proviniera no de un punto específico, sino de toda la estructura a la vez. Entonces el agua se agitó no como lo haría un pez, ni una corriente, ni nada natural, sino en ondas lentas y profundas, como si algo grande, pesado y consciente se desplazara bajo la superficie, acercándose sin prisa, con la seguridad de quien ha esperado mucho tiempo, sin temor a perder lo que busca. Clara sintió que el corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensó que se rompería, pero aún así avanzó, hundiéndose en el barro hasta los tobillos, y fue en ese instante cuando dio primer paso hacia Gabriel, que lo vio en un movimiento suave bajo el agua, no una forma definida, sino un contorno oscuro que seguía al niño desde cerca, subiendo cada vez más, como si estuviera emergiendo poco a poco para revelarse. La lámpara iluminó un destello pálido bajo la superficie, la sugerencia de un rostro, pero no un rostro humano, sino algo que imitaba la idea de uno, con proporciones ligeramente incorrectas, como si hubiera aprendido observando desde abajo, copiando gestos que no comprendía del todo. Gabriel se detuvo al borde de un área más profunda, donde el agua formaba un remanso negro, y se inclinó hacia adelante con la confianza de quien reconoce un amigo olvidado, murmurando algo que Clara no logró entender. Al oír su voz, el agua se agitó de nuevo, esta vez con una suavidad casi afectuosa, elevándose apenas unos centímetros como si respondiera al saludo del niño. Clara, paralizada entre huir o arrancar a Gabriel de allí por la fuerza, sintió que el aire se volvió más frío cuando el contorno bajo el agua ascendió otro poco, revelando unas manos, sí, podían llamarse manos alargadas, estrechas, quietas, que emergieron solo lo suficiente para tocar la superficie sin romperla, como si acariciaran la fina capa de agua que los separaba. Gabriel extendió la mano hacia ellas, no con miedo, sino con reconocimiento, y Clara rompió a gritar su nombre, esta vez con toda la fuerza que el terror podía darle, pero su voz pareció hundirse en la humedad sin alcanzar al niño. La criatura, como si reaccionara al grito, detuvo su ascenso y permaneció inmóvil, observando desde la penumbra turbia, y por primera vez, Clara sintió que aquel ser no era simplemente una presencia extraña, sino algo que llevaba demasiado tiempo imitando la humanidad sin llegar a comprenderla. En ese silencio denso, Gabriel habló con un tono que no era el suyo, en tono suave, cargado de una extraña tristeza. No quiere hacerme daño, mamá. Quiere que lo recuerde. Pero Clara no podía aceptar esa frase, porque en el leve reflejo distorsionado del agua, en la forma vaga del rostro enterrado en la oscuridad, había una intención que escapaba a toda comprensión humana, algo que no pertenecía ni al reino de los vivos, ni al de los muertos, sino un punto intermedio donde las criaturas aprendían de los ecos del mundo y ella comprendió, con un terror absoluto, que lo que vivía bajo la casa no buscaba arrancar a Gabriel para perderlo, sino para conservarlo. Clara entendió, en ese instante suspendido entre el agua y la oscuridad, que ya no luchaba solo contra un fenómeno inexplicable, sino contra algo mucho más antiguo que ella, que Gabriel,
y que la propia ciudad. Algo que había aprendido a vivir escondido bajo pilotes, imitando voces, gestos y presencias humanas con la paciencia insondable de lo que no envejece. El aire bajo la casa se volvió más denso, tan húmedo que parecía respirar por sí mismo, y en ese ambiente cargado de silencio, la criatura bajo el agua comenzó a elevarse apenas unos milímetros más, revelando no un cuerpo completo, sino la sugerencia de una figura que no pertenecía al mundo terrenal, una forma sinuosa que insinuaba hombros, la curvatura de un cuello demasiado largo, y un rostro que parecía estar compuesto, no de rasgos definidos, sino de reflejos distorsionados como si el agua misma hubiera intentado copiar una cara humana y hubiese fallado en los detalles cruciales. Gabriel, atraído por esa presencia, con una mezcla inquietante de familiaridad y calma, dio un paso hacia adelante, y Clara sintió que un frío visceral le subía por la columna, porque por un segundo tuvo la impresión o la certeza de que la criatura imitaba el movimiento de su hijo unos instantes después, como si aprendiera en tiempo real, como si estuviera estudiándolo para replicar cada gesto con una precisión que no debía existir. Fue entonces cuando la lámpara en la mano de Clara, debilitada por el viento húmedo, parpadeó y casi se apagó, dejando el sótano sumido en una penumbra que hacía que la frontera entre lo humano y lo inhumano se difuminara por completo. En un acto desesperado, Clara se lanzó hacia Gabriel, abrazándolo con una fuerza que no sabía que tenía, y al hacerlo sintió que el barro bajo sus pies se desplazaba como si algo se moviera debajo, como si la criatura respondiera no con violencia, sino con un retraimiento lento, paciente, que daba la impresión de un ser que no necesitaba apresurarse, porque sabía que la noche se repetiría, que el niño seguiría creciendo, que los llamados continuarían. Gabriel se aferró a su madre por un instante, pero cuando Clara intentó levantarlo para sacarlo de allí, el niño volvió la mirada hacia el agua y susurró con un temor que recién entonces parecía comprender. No quiere que me vaya esta vez. Dice que ya me reconoce. Esas palabras hicieron que Clara sintiera un temblor profundo, pero aún así lo cargó en brazos, retrocediendo con dificultad, hundiéndose en el barro oscuro, mientras él, sonido del agua moviéndose detrás de ellos, se volvía más lento, más profundo, como si la criatura estuviera descendiendo de nuevo hacia las sombras, aceptando la retirada no como una derrota, sino como un aplazamiento. Al alcanzar la trampilla, Clara sintió que el aire cambiaba, como si la casa exhalara después de contener el aliento demasiado tiempo, y con un último esfuerzo, subió, cerrando la puerta con un golpe seco, clavándola con las manos temblorosas, mientras Gabriel lloraba en silencio, agotado, como si acabara de despertar de un sueño antiguo. Esa noche madre e hijo se quedaron en la sala, lejos de la trampilla, envueltos en mantas, sin atreverse a pronunciar palabra, y aunque el amanecer llegó con la luz cálida del Mississippi, filtrándose por las ventanas, la casa permaneció fría, vigilante, como si lo que vivía debajo aún estuviera atento, esperando, escuchando. Gabriel no habló durante horas, pero cuando por fin lo hizo, no preguntó por la criatura, ni por el pantano, por las desapariciones, solo dijo, con una calma inquietante que hizo que Clara sintiera que la pesadilla no había terminado: volverá cuando escuche mi nombre, porque ahora sabe cómo lo digo yo. Y en ese momento, con la luz del día iluminando la casa, que ya no parecía un hogar, sino un lugar marcado por algo que no pertenecía a este mundo, Clara comprendió la verdad final, lo que vivía en el pantano. Nunca se iba del todo, nunca olvidaba, nunca dejaba de llamar, y un niño que había respondido. Una vez, aunque fuera sin querer, sería escuchado por esa presencia cada medianoche por el resto de su vida.